Cuando Donald Trump asumió la presidencia en 2017, la política comercial de Estados Unidos experimentó un viraje radical. Bajo el lema America First, América Primero, la administración Trump rompió con décadas de consenso bipartidista que favorecía el libre comercio y la globalización económica. El nuevo enfoque no se basaba en una retórica técnica ni diplomática, sino en una visión profundamente transaccional del comercio. Los acuerdos debían beneficiar a Estados Unidos de forma directa, tangible y medible, o simplemente no valían la pena. Trump consideraba que su país había sido engañado por décadas, aceptando déficits comerciales y trasladando fábricas al extranjero, mientras otras naciones, particularmente China, crecían a su costo. Una de las primeras medidas simbólicas y prácticas fue la imposición de aranceles al acero y al aluminio en 2018. Alegando razones de seguridad nacional, la administración aplicó tarifas del 25% al acero y del 10% al aluminio importado, afectando a una gran cantidad de países aliados, incluyendo a Canadá, México y miembros de la Unión Europea. Esto provocó una ola de represalias inmediatas. Canadá, por ejemplo, respondió con aranceles a productos estadounidenses, como whisky, jugo de naranjas y motocicletas. La Unión Europea hizo lo propio, apuntando a productos icónicos de exportación estadounidense, como los jeans Levi's y las motocicletas Harley Davidson. Pero el frente más importante y explosivo se abrió con China. La guerra comercial entre Washington y Pekín escaló rápidamente en una serie de ataques y represalias mutuas. En el año 2018, Trump impuso aranceles por un valor de $34 mil millones a productos chinos, lo que fue solo el comienzo de una escalada que acabaría afectando a más de $360 mil millones en mercancías. La lista de productos gravados fue extensa: maquinaria, componentes electrónicos, bienes de consumo, productos agrícolas. Por su parte, China respondió con aranceles propios sobre bienes estadounidenses, especialmente productos agrícolas como la soya, lo que afectó severamente a los agricultores del Medio Oeste, una base electoral clave para Trump. El impacto global de esta disputa fue inmediato. Las cadenas de suministros internacionales, altamente interconectadas, comenzaron a resentirse. Empresas que dependían de componentes fabricados en China o que exportaban desde Estados Unidos comenzaron a experimentar aumento de costos, retrasos logísticos e incertidumbre jurídica. Algunas multinacionales optaron por mover parte de su producción a otros países del sudeste asiático, como Vietnam o Malasia, en un intento de esquivar los aranceles impuestos, pero sin lograr evitar completamente la disrupción. La guerra comercial no solo implicó un encarecimiento de productos para los consumidores, sino que también añadió un grado de tensión geopolítica al comercio mundial. Las relaciones de Estados Unidos con sus socios tradicionales se deterioraron. La Unión Europea, Canadá y México no solo respondieron con medidas arancelarias, sino que buscaron nuevos acuerdos comerciales entre ellos y con otras regiones, como una forma de reducir su dependencia de Estados Unidos. Al mismo tiempo, China fortaleció sus vínculos comerciales con países de Asia. Trump justificó su estrategia asegurando que su país había sido víctima de prácticas desleales como el robo de propiedad intelectual, la manipulación monetaria y el subsidio estatal masivo por parte de China. Y si bien algunos sectores se beneficiaron de las medidas proteccionistas, como la industria siderúrgica, otros sufrieron consecuencias adversas. Estudios del Instituto Peterson de Economía Internacional estimaron que la guerra comercial redujo el ingreso promedio de los hogares estadounidenses
en cientos de dólares al año, debido al aumento de precios. La primera administración de Trump marcó así una ruptura sin precedentes con la política comercial tradicional de Estados Unidos. El comercio dejó de ser una herramienta de integración global y pasó a ser un campo de batalla donde las reglas se reescribían a golpe de decreto y amenaza. Y el mensaje fue claro: Estados Unidos ya no estaba dispuesto a liderar el comercio mundial si eso implicaba ceder terreno económico o político. Era el inicio de una nueva era y sus repercusiones seguirían marcando la agenda global incluso después de que Trump dejara temporalmente la Casa Blanca. Cuando Joe Biden asumió la presidencia en 2021, muchos esperaban un giro drástico respecto a la política comercial agresiva que había caracterizado a su predecesor. En lugar de confrontación directa, la administración Biden adoptó una retórica más diplomática, más predecible y alineada con los aliados tradicionales de Estados Unidos. Sin embargo, al mirar más allá del lenguaje, el fondo de la política comercial no sufrió grandes modificaciones. Lejos de deshacer los aranceles impuestos por Trump, Biden conservó buena parte de ellos, especialmente los dirigidos a China, especialmente restricciones tecnológicas, veto a empresas estratégicas y se ampliaron los controles a la exportación de semiconductores. Más que desescalar, la administración Biden sofisticó la estrategia enfocándose en áreas claves para la competencia del siglo XXI: datos, chips, inteligencia artificial. Un ejemplo paradigmático de esta continuidad con matices fue la aprobación de la ley Chips y Ciencia en 2022, con una inversión de más de $50.000 millones. Esta legislación buscó fortalecer la producción nacional de semiconductores, considerados esenciales para todo, desde teléfonos hasta armamento militar. La lógica detrás de esta ley no difiere mucho de la que inspiró los aranceles de Trump: proteger sectores estratégicos, reducir la dependencia de China y garantizar la supremacía tecnológica estadounidense. La diferencia es que en vez de castigar con aranceles, se optó por incentivar mediante subsidios e inversión pública. Además, Biden impulsó otras políticas industriales que, aunque presentadas como necesarias para la transición energética o la seguridad nacional, también implican un retorno al intervencionismo estatal. El objetivo es claro: reconstruir la base industrial del país, fomentar empleos de calidad y asegurarse de que las tecnologías críticas no caigan en manos extranjeras. En este contexto, la línea entre la política comercial, política industrial y seguridad nacional se ha vuelto cada vez más difusa. En términos de relaciones internacionales, Biden sí intentó reconstruir puentes con la Unión Europea, Japón y otros aliados tradicionales, buscando una alianza común frente a China. Pero incluso en esta circunstancia, el pragmatismo dominó sobre el idealismo. Las diferencias comerciales persistieron en temas como subsidios verdes o regulaciones digitales, y muchas naciones aliadas vieron en la política industrial estadounidense un giro hacia el nacionalismo económico, disfrazado de transición ecológica o innovación. Así, la era Biden no significó un regreso al libre comercio global, tal como se entendía en los 90 o en la primera década del siglo XXI. Más bien, consolidó una nueva etapa donde el comercio se subordina a objetivos estratégicos y donde los viejos consensos neoliberales han sido reemplazados por una competencia sistémica entre grandes potencias. Si Trump rompió las formas, Biden legitimó el fondo. Y eso quizás es lo más revelador del momento actual. Ya no se trata de partidos o presidentes, sino de un cambio estructural en la manera en que Estados Unidos concibe su lugar en el mundo económico. El regreso de Donald Trump a la presidencia en el 2025 no fue simplemente una reedición de su primer mandato. Fue más bien una profundización de su visión del mundo, una versión aún más
tajante y confrontacional de la estrategia que había definido en su primera administración. Si en su primer periodo se hablaba de America First como un lema, en esta segunda etapa se convirtió en una doctrina total. La política comercial volvió a ocupar el centro del escenario, esta vez con una radicalización evidente del enfoque proteccionista, presentando al comercio global no como una red de cooperación, sino como un terreno de juego hostil donde Estados Unidos debía protegerse de todos. Uno de los primeros movimientos fue el aumento generalizado de aranceles a países que tradicionalmente habían sido socios. No solo se mantuvieron y se incrementaron las tarifas impuestas a China, sino que se expandieron significativamente a productos europeos, automóviles japoneses, textiles latinoamericanos y hasta bienes de consumo de países vecinos como México y Canadá. Y el mensaje era claro, ¿no? Estados Unidos buscaría reducir su enorme déficit comercial a toda costa, 1.212 billones de dólares en 2024. Aunque esto implicara romper acuerdos, desatar represalias o erosionar alianzas estratégicas. La lógica que sustentaba estas medidas se apoyaba en una visión transaccional del comercio. Si no era justo, según los estándares de la Casa Blanca, entonces era inaceptable. Así de fácil. Las tensiones con Europa se intensificaron. Alemania y Francia en particular fueron blanco de nuevas medidas restrictivas. Las importaciones de automóviles de lujo, subsidios agrícolas, las regulaciones digitales y ambientales europeas fueron cuestionadas con dureza. Trump acusó a la Unión Europea de aprovecharse durante décadas de la buena voluntad estadounidense y amenazó con abandonar ciertos compromisos multilaterales si no se renegociaban en términos favorables para Washington. Japón también sintió la presión, especialmente en sectores como el automovilístico, tecnología y exportación de piezas industriales, mientras que Corea del Sur enfrentó exigencias para abrir aún más sus mercados bajo la amenaza de tarifas punitivas. América Latina, por su parte, no fue ajena al nuevo embate. México, uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, vivió un deterioro en la relación bilateral con anuncios de nuevos aranceles vinculados al control migratorio y a disputas laborales. Brasil, Argentina y otros países exportadores vieron sus productos enfrentarse a mayores restricciones bajo argumentos de seguridad nacional o saturación de mercado. A pesar de los acuerdos existentes, la retórica de Trump apostó nuevamente por el desacople. Cuanto menos dependiera Estados Unidos de sus vecinos, mejor. La tecnología, como era de esperarse, volvió a ser un campo de batalla clave. En este segundo mandato, las restricciones se endurecieron aún más. Se prohibió a empresas estadounidenses colaborar con ciertas firmas extranjeras vinculadas a gobiernos rivales, especialmente de China. La venta de chips avanzados, software estratégico y equipos de telecomunicaciones fue regulada con nuevos controles más estrictos. El objetivo ya no era solo proteger la innovación nacional, sino frenar activamente el desarrollo de los competidores. Se promovió el regreso de industrias tecnológicas al territorio estadounidense con subsidios agresivos y penalizaciones para quienes mantuvieran producción en Asia. El desacople con China ya no era una posibilidad futura, sino una meta política activa. Lo que distinguió a este nuevo periodo, sin embargo, no fue únicamente la intensidad de las medidas, sino la forma en que la guerra comercial se integró en el discurso político interno. En los mítines, en los comunicados oficiales, en las ruedas de prensa, Trump presentó el conflicto comercial como una batalla patriótica. Los aranceles se mostraban como armas legítimas en defensa del trabajador estadounidense. Las fábricas cerradas eran símbolos del fracaso de administraciones pasadas. Y cada represalia internacional se interpretaba como una prueba de que finalmente Estados Unidos estaba haciendo valer su poder.
Más allá del impacto económico inmediato, aumento de precios, tensiones diplomáticas, incertidumbre en los mercados, el regreso de Trump dejó una señal clara. El proteccionismo ya no era una estrategia táctica, sino una piedra angular de la nueva gobernabilidad estadounidense. La guerra comercial no era un accidente de la política exterior, sino una herramienta central del poder. En este contexto, las relaciones internacionales se redefinieron bajo una lógica de confrontación constante y la economía global entró en una etapa de alta volatilidad marcada por la competencia feroz y la desconfianza mutua. El terreno más sofisticado y al mismo tiempo más delicado de la actual guerra comercial no se libra en contenedores ni en puertos, sino en redes de datos, centros de innovación y fábricas de semiconductores. Estos chips que alimentan desde teléfonos inteligentes hasta sistemas de defensa se han convertido en el corazón de la competencia. Estados Unidos ha desplegado una serie de restricciones severas para evitar que China acceda a los chips más avanzados, limitando el uso de maquinaria de última generación y bloqueando transferencias de tecnología incluso entre terceros países. El objetivo no es solo ralentizar a China, sino garantizar una ventaja estructural en los sectores que definirán el siglo XXI. Pero cuando los países más poderosos del mundo entran en una guerra comercial, las consecuencias no se quedan confinadas a sus fronteras. Como ondas que se expanden tras lanzar una piedra en el lago, las medidas proteccionistas, los aranceles punitivos y las restricciones tecnológicas terminan por afectar al conjunto del sistema económico global. En el caso de la guerra comercial impulsada por Estados Unidos, primero bajo la administración Trump, luego con diferentes matices durante la gestión Biden y el regreso de Trump al poder, el impacto ha sido tan profundo como prolongado. Uno de los efectos más inmediatos y visibles ha sido el aumento de precios para los consumidores estadounidenses. Los aranceles impuestos sobre productos chinos, desde electrodomésticos hasta componentes industriales, fueron absorbidos en gran parte por las empresas importadoras, que luego trasladaron esos costos al consumidor final. Según un estudio del NBER, los aranceles implementados entre 2018 y 2019 se tradujeron en un coste anual de aproximadamente $1,200 por cada hogar estadounidense. La lógica del proteccionismo prometía recuperar empleos y fortalecer la industria local, pero en muchos casos resultó en productos más caros y menor variedad de bienes disponibles en el mercado. Las cadenas de suministro globales, complejas y altamente interconectadas, también sufrieron disrupciones significativas. Sectores claves como el tecnológico, el automotriz o el farmacéutico dependen de componentes y materias primas que cruzan fronteras múltiples antes de convertirse en productos terminados. Los aranceles interpuestos entre potencias no solo encarecieron estas rutas comerciales, sino que generaron incertidumbre crónica. Empresas que durante décadas habían optimizado sus procesos a escala global se vieron obligadas a rediseñar sus operaciones, buscar nuevos proveedores o incluso relocalizar parte de su producción. Un proceso, por lo demás, costoso, lento y con resultados muy inciertos. La inflación, que repuntó globalmente en la pandemia, encontró en la guerra comercial un combustible adicional. Al encarecerse tanto las materias primas como los bienes intermedios, tensificaron en muchas economías, sobre todo en aquellas dependientes del comercio con Estados Unidos o China. Esto, a su vez, llevó a una mayor incertidumbre económica, afectando las decisiones de inversión. Empresas con planes de expansión internacional, sobre todo en industrias estratégicas, decidieron esperar, posponer o incluso cancelar sus proyectos ante un panorama marcado por la volatilidad geopolítica y el endurecimiento normativo. El crecimiento global, en consecuencia, también se resintió.
El Fondo Monetario Internacional advirtió en múltiples informes entre 2020 y 2024 que una escalada sostenida de tensiones comerciales podía reducir el PBI global en más de un punto porcentual, especialmente si las economías comenzaban a organizarse en bloques rivales y se debilitaban los mecanismos multilaterales de solución de controversias. De hecho, la Organización Mundial de Comercio ha visto cómo su autoridad y capacidad de mediación han quedado erosionadas en parte por el bloqueo estadounidense al nombramiento de jueces para su órgano de apelación, lo que ha dejado en suspenso su capacidad de arbitrar disputas comerciales con efectividad. Ante este nuevo escenario, el mundo ha comenzado a reconfigurarse en bloques comerciales regionales y bilaterales. En Asia, por ejemplo, la firma del Tratado de la Asociación Económica Integral Regional, liderada por China y que agrupa a 15 países, representa un contrapeso significativo al poder económico estadounidense. Este tratado abarca casi un tercio del PBI global y ha consolidado una zona de libre comercio sin la participación directa de Washington. En América del Norte, el antiguo NAFTA fue reformulado como el TMEC, incorporando cláusulas más estrictas en materia laboral, medioambiental y tecnológica, pero manteniendo una estructura que busca dar estabilidad a las relaciones entre Estados Unidos, México y Canadá. Europa, por su parte, ha buscado reforzar alianzas externas. El acuerdo con Mercosur, aún en proceso de ratificación, es uno de los intentos más ambiciosos de crear un eje comercial con América Latina, mientras que otros pactos, como el firmado con Japón, han sido presentados como modelos de comercio basado en reglas y cooperación frente al unilateralismo creciente. Esta fragmentación del sistema comercial internacional puede entenderse como una respuesta defensiva. Si el viejo orden multilateral ya no garantiza estabilidad, entonces cada bloque busca asegurarse su propia zona de influencia. En última instancia, las consecuencias globales de esta guerra comercial no pueden medirse únicamente en balanzas comerciales o índices bursátiles. Se trata de un cambio estructural en la manera en que se entiende el comercio internacional, de ser una herramienta para fomentar interdependencia, eficiencia y crecimiento, ha pasado a ser un instrumento de poder con todos los riesgos que esto implica. Y aunque los efectos inmediatos pueden sentirse en los precios de una nevera o el retraso de un pedido industrial, el verdadero impacto está en la erosión de un sistema que, con todos sus defectos, había contribuido durante décadas a evitar conflictos mayores. La pregunta ahora es si el mundo será capaz de construir un nuevo equilibrio o si esta guerra silenciosa pero persistente terminará por dividir irreparablemente la economía global. El futuro del comercio global parece estar marcado por una serie de incertidumbres que desafían la estructura de interdependencia económica que había caracterizado las últimas décadas. La guerra comercial, impulsada principalmente por las políticas proteccionistas de Estados Unidos, ha puesto sobre la mesa una serie de preguntas clave. ¿Estamos ante el fin del libre comercio tal como lo conocemos? ¿O estamos viendo el comienzo de una nueva era de bloques económicos donde la cooperación internacional cede paso a la competencia geopolítica y económica? En lugar de un libre comercio sin restricciones, estamos viendo una tendencia creciente hacia la formación de bloques económicos regionales y bilaterales. Estos bloques, aunque de naturaleza comercial, están impregnados de intereses geopolíticos y estratégicos. A medida que el mundo se fragmenta económicamente, la cooperación internacional podría verse reemplazada por relaciones comerciales cada vez más centradas en esferas de influencia específicas. Ante todo esto surge la pregunta de si una economía mundial fragmentada puede ser sostenible a largo plazo. La respuesta es incierta. Lo cierto es que las economías nacionales están cada vez más interconectadas y los beneficios del libre comercio, como la eficiencia en la producción y la reducción de costos, siguen siendo poderosos. Sin embargo, a medida que los bloques comerciales se consolidan, las economías más pequeñas o menos competitivas podrían verse excluidas de los principales mercados.
lo que podría frenar su crecimiento y desarrollo. Además, la falta de cooperación internacional podría desencadenar una guerra de divisas, mayores tensiones políticas y una aceleración de los conflictos geopolíticos. La descentralización de la economía mundial podría llevar a una estabilidad financiera y económica global, haciendo más difícil la resolución de crisis como las pandemias o el cambio climático. En conclusión, el futuro del comercio global se encuentra en una gran encrucijada. La fragmentación económica podría marcar el comienzo de una nueva era, pero los riesgos asociados a esta estrategia proteccionista son altos. A medida que se expanden las tensiones comerciales, el mundo podría enfrentar un escenario de rivalidad constante entre bloques que, si no se manejan con cautela, podría resultar en un orden mundial menos eficiente, más conflictivo y menos capaz de abordar los desafíos globales comunes. En última instancia, la guerra comercial es una batalla compleja donde no hay vencedores claros, solo perdedores en diversas formas. La clave está en reconocer que el comercio no es solo un campo de conflicto, sino también una oportunidad para el entendimiento y la cooperación. El futuro dependerá de cómo logremos equilibrar la soberanía con la interdependencia, protegiendo lo propio sin cerrar las puertas al mundo. ¿Estamos listos para repensar nuestro enfoque y encontrar un camino más equilibrado? El tiempo lo dirá. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regálenme un me gusta, comente y compartan. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en una nueva edición de Batiburrillo. Nos vemos. Chao.